Trabaja en la toma de decisiones en el corazón de la Unión Europea, un mediador entre los cada vez más euroescépticos en uno de los periodos de mayor dificultad de la historia reciente de la Unión. Estoy con Herman Van Rompuy, el presidente del Consejo Europeo, quien nos acompaña en Global Conversation. Muchas gracias. Usted está aquí en Alemania, donde acaba de recibir el premio Carlomagno, un prestigioso galardón para quienes han luchado por la unidad europea. Resulta un poco irónico, ¿no?, que usted reciba este premio cuando Europa parece abocada a partirse en dos. Como una de las tres cabezas de la Unión Europea, ¿qué parte de responsabilidad asume dada la situación que estamos viendo ahora? En la Unión Europea las cosas irán bien en la medida en la que se garantice la paz. Tenemos problemas en nuestras fronteras, pero no dentro de la Unión Europea, porque todavía somos el mayor proyecto de paz en la historia de la humanidad. ¿Por qué recibo el premio Carlomagno en este periodo turbulento de eurohostilidad, de euronegatividad, de euroescepticismo? No debemos olvidar que incluso después de las elecciones europeas, el 70% de los europarlamentarios son eurodiputados de partidos que están a favor del proyecto europeo. ¿Significa eso que más del 25% están en contra, algo que no había sucedido nunca en la historia de la Unión Europea? No, pero usted debe respetar la proporcionalidad porque todavía hay una abrumadora mayoría de gente a favor. Eurodiputados que están por el proyecto europeo. Es cierto que la minoría de antieuropeos nunca había sido tan importante como ahora, pero no se trata de un grupo homogéneo. Hay personas que vienen de la izquierda, de la extrema izquierda, de la derecha, de la extrema derecha. Dada la evolución que han tenido en los últimos años, ¿no le preocupa que pueda formar un grupo propio porque la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, intenta formar grupo en la Eurocámara? Bien, sí, pero no con la izquierda. Intentan formar un grupo con sus afines. Pero ya hemos visto populistas mucho antes de la crisis financiera, antes de la crisis de la eurozona. Le pondré un ejemplo. Usted hacía referencia a Marine Le Pen. Su padre, hace 10 años, quedó segundo en las elecciones presidenciales, justo detrás del presidente Chirac. Y esto en aquella época no tuvo nada que ver con Europa, ni con la crisis de la eurozona, pero en aquel tiempo un 19% del electorado francés votó por la extrema derecha. El populismo forma parte de la vida política, por supuesto que ha aumentado por la crisis de la eurozona, por la crisis económica. Y no les estoy infravalorando, sencillamente pongo las cosas en su justo término. ¿Está de acuerdo en que ha cometido errores durante su mandato? Por supuesto, cualquiera que tenga una responsabilidad comete errores. Seguramente fueron errores cometidos a nivel de la Unión Europea y de los Estados miembros. En su opinión, a nivel del Consejo Europeo, ¿qué se podría haber hecho de forma diferente? No voy a enumerar mis errores, eso es trabajo de nuestros enemigos. Si prefiere los temas candentes. Pero permítame, como regla general, sepa que se trata de acuerdos entre 18, en el caso de la eurozona, y de 28, en el conjunto de la Unión, y con frecuencia reaccionamos un poco demasiado tarde. Esto pasó en algunos momentos, demasiado poco y demasiado tarde. Pero, ¿cuál es el resultado? El resultado es que ha desaparecido la amenaza existencial sobre el euro y sobre la eurozona. ¿Piensa que la amenaza existencial sobre el euro ha desaparecido realmente viendo que líderes como Marine Le Pen quieren abandonar la eurozona? La gran amenaza fueron los mercados financieros. Los mercados financieros estaban convencidos hace 1 año y medio de que la eurozona iba a caer. La única discusión era saber cuándo. Pero daban por seguro que iba a caer. Eso era seguro. Y este era el debate en los medios internacionales, en los mercados internacionales, que el euro estaba totalmente acabado, incluso en países como en Francia, incluso en países como Grecia, donde hay una fuerte mayoría de gente que quiere pertenecer a la Unión y a la eurozona. Hemos preguntado a nuestra audiencia a través de la red y hemos recibido algunas preguntas, una con el apodo Super James Bond
Pond, quien pregunta, ¿entiende el presidente Van Rompuy que los europeos están hartos con lo que representa la Unión Europea y con los países que ha destruido? No estoy subestimando los resultados ni de las elecciones europeas ni de las elecciones generales, con mensajes muy claros para Europa. Pero el error que uno no puede cometer es creer que todo el mundo está pensando lo mismo, porque esto no es cierto, en absoluto. Si uno va un poco más lejos y pregunta más a la gente, hay una gran mayoría que quiere continuar en la Unión Europea y en la eurozona. Casi nadie quiere volver a la situación anterior a 1958. Nadie. Nadie. Almost nobody wants to go back to the situation before 1958. Nobody. Pero han votado por partidos que quieren que sus países salgan de la Unión. ¿Está desestimando este voto de protesta? No, pero no son una mayoría. No confundamos partidos, pequeños partidos, con los grandes partidos que tienen el apoyo de la mayoría de la población. ¿Cómo puede el Parlamento, las instituciones, trabajar con un grupo que está en contra de la misma Unión? Vimos a Nigel Farage, el líder del Partido de la Independencia del Reino Unido, diciendo que estas elecciones marcan el fin de una mayor integración. Ni el UKIP ni estos partidos tienen la mayoría en el Parlamento, ni en las instituciones. El Parlamento Europeo puede trabajar independientemente de lo que él pueda pensar. Entonces, ¿no parece que haya discrepancia alguna entre lo que usted dice, porque por una parte afirma que van a escuchar, pero por otra asegura que va a ser más de lo mismo? No, hay que escuchar el mensaje de los electores. El mensaje de los electores es que hay un desencanto respecto al funcionamiento de las instituciones europeas. Hay un malestar general porque Europa está también vinculada al desempleo, a la crisis. Y además nosotros tenemos que dar respuestas a nivel político, impulsando el crecimiento económico, la creación de puestos de trabajo. Ahora estamos en la buena dirección. Ese es el mensaje que tengo. El mensaje de los extremistas, de los extremismos, no tiene ninguna utilidad. ¿Diría que Nigel Farage es un extremista? Sí, cuando su propuesta es abandonar la Unión Europea, ¿no es eso ser extremista? Entonces, ¿una mayor integración es inevitable? Avanzar hacia una mayor integración en la eurozona es inevitable porque tener una moneda común precisa de una mayor política común. Y no estoy diciendo esto porque yo sea un fundamentalista europeo convencido, sino que es la consecuencia lógica de la decisión que tomamos años atrás con la creación del euro. Teniendo una moneda única necesitamos más políticas comunes. El deseo de los ciudadanos es tener trabajo y una buena calidad de vida. Y sin un crecimiento económico continuado, sin la unión monetaria y sin una eurozona más integrada, no podemos tener ni prosperidad ni empleo. Precisamente usted acaba de hablar del empleo. Cuando asumió el cargo dijo que reduciría el paro, que esa era su prioridad. Y ahora vemos que hay 25 millones de parados en los 28. ¿Ha sido este su mayor fracaso? Hay un problema estructural con el desempleo en Europa y especialmente en la eurozona desde mucho antes de la crisis. No hicimos frente al problema en aquel momento. Entonces fue un fracaso. La Unión Europea fracasó. Sí, en aquel tiempo se produjo un fracaso. Y no voy a discutir sobre la responsabilidad, permítame decir que hubo una responsabilidad colectiva de los países, de los estados y de las instituciones europeas. Ahora la crisis del euro y de la eurozona ha alcanzado un punto de inflexión. Cuando asumí el cargo nunca podría haber imaginado que pocos meses más tarde estaríamos ante la mayor crisis desde la creación de la Unión y superamos la crisis con mucho trabajo a nivel de los Estados miembros. ¿Puede afirmar que la crisis se ha superado? Nosotros hemos superado la amenaza sobre la existencia de la eurozona. Esto
está claro, pero el precio fue alto. Cuando vemos el coste social, el desempleo en Grecia, la llamada generación perdida, hemos superado la crisis. No, usted no puede hacer una caricatura de todo esto que le estoy explicando, sobre el hecho de que superamos la amenaza existencial sobre el euro. Yo nunca he dicho que superamos la crisis del desempleo o la crisis económica. Pero respecto a este punto no debemos olvidar los acontecimientos más recientes. 2013, incluso en Grecia, ha sido un año en el que por primera vez el crecimiento económico ha sido positivo. Y si nos preguntamos si estamos donde debemos estar, no, todavía no. 2015. El año que viene será incluso mejor. El crecimiento medio en el conjunto de la Unión será del 2%. Todavía no es suficiente para marcar diferencias. Es demasiado lento, muy lento. Pero es más que hace unos pocos años gradualmente estamos saliendo de la crisis. Podemos hacer más. Tenemos que conseguir un mayor crecimiento para que mejore la creación de empleo. Y esto lo estamos abordando en el Consejo Europeo. De la misma manera que estoy seguro harán la nueva Comisión Europea y el nuevo Parlamento, sobre cuáles serán sus principales retos y prioridades de cara a los próximos años y, por supuesto, los mayores desafíos. Dicho de una manera muy simple, son el crecimiento y el empleo. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Nos llega una pregunta de Pietro de Matteis sobre las elecciones europeas. ¿Apoyará el presidente Van Rompuy la decisión expresada por los europeos en las urnas respecto al próximo presidente de la Comisión? Obviamente se refiere a Jean-Claude Juncker, el líder de los conservadores en el Parlamento. Yo recibí un mandato del Consejo Europeo. Mi misión está totalmente en consonancia con los tratados europeos y tengo que respetar los tratados. Los tratados son poco precisos. No. Tenemos que respetar los tratados como los diputados de cada país tienen que respetar sus constituciones. ¿Y qué dicen los tratados? Dicen que corresponde al Consejo Europeo proponer un candidato a la presidencia de la Comisión. Para formular esta propuesta necesita una mayoría calificada en el Consejo Europeo. Luego el candidato necesita una mayoría de 370 o 375 votos en el Parlamento y vamos a respetar este procedimiento. Usted ya había hablado de esto antes, decía que no iba a apoyar la idea de un candidato favorito. Ahora tenemos un mandato oficial, una misión oficial. Nos encontramos con una situación nueva y seré muy discreto durante las próximas semanas. No diré nada que pueda complicar una situación que ya es complicada de por sí. Si leemos sus palabras entre líneas, podemos esperar un enfrentamiento entre el Consejo Europeo y la Comisión. Usted está leyendo entre líneas algo que no está escrito. Lo he dicho antes, lo dije en público y lo repito. Haré todo cuanto esté a mi alcance para evitar un enfrentamiento entre instituciones. Será un problema si Jean-Claude Juncker o quizás Martin Schulz si forman una mayoría y no logran ser presidentes de la Comisión porque los ciudadanos les han votado, ciudadanos que han ejercido su derecho teniendo el convencimiento de que su voto cuenta. El eslogan de estas elecciones era «Esta vez es diferente» y ellos votaron por esos candidatos. Esto sería un golpe para la democracia. No estoy de acuerdo ni con su apreciación ni con su comentario, pero insisto, no haré declaraciones ni valoraré su comentario porque esto solo puede complicar las cosas. Bien, cambiemos de asunto, a la vista obviamente de que en este tema no vamos a avanzar más. Usted ha sido muy activo intentando resolver la crisis en Ucrania, otro tema en el que la unidad es un gran problema en un país que está muy dividido. Tenemos al presidente electo Petro Poroshenko. ¿Será capaz de reunificar el país?
Hay una gran inestabilidad en el país, una inestabilidad que llega desde el exterior. Pienso que el presidente recientemente elegido tiene un gran apoyo, pese a que en muchas zonas no se podía votar. Se impidió el voto. Él tiene un fuerte apoyo y puede marcar un punto de inflexión en la crisis. También observamos algunas señales, aunque demasiado tímidas y todavía no lo suficientemente importantes, de cierta flexibilidad del lado ruso. De nuestra parte, del lado europeo, también vimos con el nuevo presidente electo que queremos una solución diplomática negociada a la crisis, no una solución militar. Así que estaría dispuesto, en ese caso, si alguien, digamos Rusia, no respeta sus compromisos, ¿estaría entonces dispuesto a incrementar el nivel de las sanciones contra Rusia? Nuestro primer objetivo es el diálogo y la negociación. Las sanciones no son un fin en sí mismas, no son un objetivo. Digamos que el objetivo es presionar a otros para buscar una solución negociada si no es suficiente con la buena voluntad. Ya adoptamos sanciones. ¿Desea incrementar las sanciones otra vez, sí o no? No. Estoy diciendo qué es lo que hemos hecho. Dije en el último Consejo Europeo que la Comisión trabajará para preparar sanciones adicionales que se adoptarán si los acontecimientos así lo requieren. Todo el mundo es consciente de que el escenario está preparado, pero ahora la prioridad es dar una oportunidad a la negociación. Si la desestabilización persiste, iremos más allá. Su mandato toca a su fin, acaba en noviembre. Si tuviera que ponerse una nota del 1 al 10, usted ha sido el primer presidente permanente del Consejo Europeo. Acabo de recibir el premio Carlomagno por mi contribución a la integración europea. Sería un poco ridículo juzgarme a mí mismo, pero he recibido este premio. Me siento muy honrado, pero al mismo tiempo sé que las cosas que hice mal las podría haber hecho mejor. También sé que fue un éxito salvar al euro y estabilizar la eurozona. Este es un trabajo colectivo del que me siento muy orgulloso. Hemos recibido una pregunta en Facebook de Daniel Junt. Siendo la Unión Europea su mayor pasión, ¿cómo ha buscado el éxito? No le queda mucho tiempo, pero si tuviera que destacar un objetivo, ¿cuál sería? El mayor objetivo es bien sencillo: desterrar ese sentimiento de que Europa es una amenaza. Tenemos que trabajar a diferentes niveles con perspectivas diferentes, en sectores diferentes, para consolidar la sensación de que Europa nos protege, en vez de fomentar ese sentimiento equivocado de que Europa es una amenaza. La principal tarea de mi sucesor es que Europa no sea considerada más como un problema, sino como una solución. ¿Seguirá en la política? No, en octubre tendré 67 años y ha llegado el momento de dejarlo. Usted ha compuesto 2 antologías de poesía haiku. Usted las describe como algo que le ayuda a seguir adelante, supongo que en momentos muy difíciles. ¿Hasta qué punto la poesía haiku le reconforta? Sí, la poesía haiku forma parte de una larga tradición de búsqueda de armonía en el mundo. También habla de las estaciones, de los ciclos internos de la vida, que le dan a uno mayor sentimiento de seguridad y armonía. Es más que un entretenimiento, un hobby que un consuelo. Gracias por acompañarnos en Global Conversation. Thank you.